Sí, Saprissa tiene una ideología o filosofía de juego y es ir al frente, ser ofensivo. Ya las formas pueden cambiar. Sí, bueno, nosotros por historia el Deportivo Saprissa siempre ha hecho, es el equipo que lleva normalmente el peso del juego en casa o de visita. Entonces nosotros, por ejemplo, nos gusta hacer presión alta, que el rival no se sienta cómodo cuando no tenemos la pelota, lo presionamos para quitarla, después de que la tenemos lógicamente la posesión, pero para tener posesión usted tiene que tener jugadores que tengan mucha técnica, porque si yo recupero la pelota y se la doy a un jugador que no sabe, se la va a dar al rival. Entonces sí, todo eso se trabaja, se les trabaja la presión intermedia. Muchas veces ven los amigos que nos están viendo que el equipo se repliega un poco y se para en el medio del campo. Cuando el rival entra ahí es cuando empiezan a ejercer presión. Existe la presión alta, que es cuando el rival va a salir jugando, entonces se les presiona para que no salgan con comodidad y que tengan que tirar la pelota y arrifarla. Y existe la presión, el bloque profundo, que ya es cuando nosotros nos metemos cerca de nuestra área para que el equipo contrario nos pueda atacar, y una vez que recuperamos la pelota, como el equipo contrario está presionando, seguramente habrá espacios ahí y salimos rápido. Y para eso se necesitan jugadores con mucha técnica, con mucha inteligencia, con mucha velocidad, que hoy ustedes lo pueden ver internacionalmente, y yo creo que sí, que los estamos formando en el Deportivo Saprissa. Bueno, es que aquí es interesante también. Saprissa tiene una filosofía, Saprissa tiene una cultura futbolística muy particular. Somos así nosotros, gracias a Dios, somos así. Y muchos de los técnicos que están acá, obviamente, trabajan con base no solo al conocimiento de ellos, sino con base a una filosofía del club. Porque si yo llegara a un ejemplo, no puedo decirte un equipo X de, digamos, que que no sea Saprissa, yo debería adaptarme mucho a la filosofía, digamos, y a la cultura del equipo donde estoy trabajando. Eso a mí me pasó en algún momento. Entonces, a sabiendas de que Saprissa es un equipo con esa particularidad, entonces el técnico desarrolla a los muchachos de acuerdo a esa filosofía, y nosotros, a sabiendas de que sabemos qué es lo que quiere el técnico, desarrollamos también, a partir del momento que llega el muchacho, desarrollamos esa filosofía, esa cultura más de lo que se tiene que hacer. Ese fútbol combinativo, el tema de salir jugando desde atrás, de llevar secuencias de pases, de que sea un fútbol vistoso, que sea un fútbol de ataque, tanto de local como de visita. Pues sí tenemos claro que el jugador aquí tiene que pensar en el marco contrario, obviamente, y el fútbol se manejan dos facetas y que las tienen que manejar muy bien ofensivamente, y nosotros vamos a buscar el jugador que tiene 1 contra 1 en el terreno de juego para que en cualquier sistema, sea cual sea, marque la diferencia y obviamente sepa defenderse, porque Saprissa normalmente va a tener la pelota más que el rival, normalmente el 70 o el 60% más, pero hay un 40% que tiene que saber defenderse, un 30% que tiene que saber defenderse. Entonces, a nivel táctico, ¿qué buscamos nosotros, todo el staff que hay acá? Que el jugador sepa cómo jugar un partido de fútbol. Un partido de fútbol, el mismo, en 90 minutos se viven muchas cosas, y cuando está para atacar a base de tenencia de balón, si ataca a base de tenencia de balón, si es rápido, pues será rápido, pero que tener ese tipo de jugador, ¿verdad? Hacerlo también, que sepan discernir las situaciones que nos va dando el partido. El partido a veces está para jugar rápido, pues juguemos rápido. Para jugar un poco, bajar el ritmo del partido, pues se baja. Pero es parte de nuestro trabajo. Además del trabajo de campo, es aquello de conversar con los muchachos, preguntarles cómo están, cómo está su ambiente familiar, cómo está su entorno social, etcétera, etcétera, qué está pasando, y de alguna forma convertirnos en papás, en psicólogos, en amigos, en doctores. La grandeza está en la mente. Yo creo que el que entra a Saprissa tiene que saber que entra a la institución más grande del país y de Centroamérica, sigo diciéndolo. La forma de trabajar, miren, nosotros entramos a la cancha y aquí el jugador no respira, hablando de buenos términos, no respira, tiene que saber que tiene que dar su máximo
esfuerzo, buscar excelencia en cada ejercicio que se hace, de presión, de posesión, físico, lo que sea, tiene que dar su 100%. Aquí no permitimos el trabajo a medias, porque si no va a ser un jugador a medias, ¿verdad? Aquí se trabaja al 100%. Define, bien, pase, de allá, va a centrar, definimos cuántos, 2 y regresamos, no cambiamos todavía, dejamos solo un perfil nada más, después cambiamos a los 7 minutos, 10 minutos cambiamos, ¿ok? Vamos, que sea calidad en el trabajo, si no nos sirve. Vamos muchachos, dale. Izquierda, derecha, más fuerte el pase, pégale abajo, pégale abajo, pégale abajo, pégale abajo, izquierda, derecha, bien, recibe bien ahí. El proceso de formación de un jugador joven, un jugador de divisiones menores, no es un proceso casual, ¿de acuerdo? O sea, no es casual que de la noche a la mañana uno se encuentre un jugador. Son mínimos los ejemplos que nosotros podríamos tomar de esta manera. A nosotros nos gusta más hablar de que el proceso de desarrollo de un jugador joven es una situación causal, es decir, que nosotros lo vamos a ir provocando a lo largo de un proceso longitudinal en el tiempo, le vamos a ir dando una serie de elementos y vamos a irlo trabajando en su mejoramiento técnico en un principio, su psicometricidad, su mejoramiento técnico, aprendizaje de gestos técnicos, desarrollo de una muy buena técnica individual, y conforme va avanzando dentro de nuestros diferentes equipos, pues bueno, va recibiendo información adecuada a la edad. Aquí hay un aparato, una estructura muy grande, o sea, es una estructura fuerte y poderosa donde todos estos chicos tienen una nutricionista que nos encarga de cómo llevar la alimentación de ellos, el tema médico, si hay un chico con algún problema de ortopedia, por decirlo así, de posturas, se trata de ayudarle. El tema del colegio va de la mano, si no va bien el colegio, pues nosotros tratamos de que se alinee en el colegio para que pueda estar en lo deportivo, porque sabemos que estamos creando seres humanos más allá de futbolistas, ¿verdad? Sí, es que la parte del estudio, como ustedes, como profesionales también en su campo, se dan cuenta de lo importante que es estudiar, que el niño no nada más llegue y juegue fútbol, porque a como es el estudio, así yo les digo a los niños, a como ustedes van a la escuela y estudian, que o son 4, porque tienen que saberse el mapa de dónde tienen que recorrer para llegar. Igual el mapa futbolístico, ustedes tienen que aprender también a estudiar fútbol, como hablábamos temprano, la partidura, saber cuál es el borde externo, y me haces así, da un ejemplo, y me toca, pero yo lo hago, no está seguro. ¿Por qué? Porque sé que no está seguro, porque hay una inseguridad. Cuando el jugador está seguro, es y aquí. Igual, como uno, cuando muchas veces en una entrevista uno para ratos también es el realista, uno se patea o se le perdió el norte, pues todos tenemos nuestras flaquezas. Rectificar, reconocerlas y echar para adelante, reconocer y echar para adelante. Igualmente reforzar situaciones como que el estudio y el fútbol y el estudio son complementarios, van de la mano, y para nosotros es importante estarles recalcando a ellos de que primordial, y así es en el Deportivo Saprissa, el jugador que está en nuestra institución, jugador que debe estar estudiando al nivel que sea de escuela, sea de secundaria, o sea a nivel universitario. Es importantísimo para nosotros, y todo eso es parte de nuestro trabajo, no solo en el terreno de juego. O no es adecuado que el trabajo que hagamos nosotros en divisiones menores de producción de jugadores, a la hora de que tengan que ir al primer equipo, no sea el tipo de jugador que requiere el primer equipo. Sí, esta es una etapa bien difícil, bien dura, porque hay muchachos que tienen 8 o 9 años de estar con nosotros, y desdichadamente se va cerrando el embudo, y en la primera hay poco espacio. Entonces, definitivamente los que van llegando ahí son los mejores, los que tienen alguito más que los demás, porque están tan equilibrados a esas edades, han sido trabajados tan bien que uno dice, ¿de cuál me deshago? Entonces, esa toma de decisiones no la toma una sola persona, ni soy yo, ni es Enrique Rivers, sino es un grupo colegiado donde todos opinan, y la sumatoria de todos es la que al final determina quién sigue y quién no, ¿verdad?
Sí, el ideal siempre es y sería y va a ser siempre, es que nosotros traemos en función de siempre los primeros equipos. Por eso es importante que digamos, el técnico pueda compartir hacia abajo, digamos, hacia abajo, la pirámide hacia abajo, para que tengamos muy clara la idea del técnico, qué es lo que quiere el técnico. Por eso es que es importante también que los técnicos a nivel de primera división duren mucho tiempo y hacia abajo estén valorando realmente, porque la filosofía nosotros trabajamos en función, digamos, siempre el primer equipo. Entonces se mantiene una línea de comunicación directa no solo con el técnico de la primera división y con su cuerpo de asistentes, sino que el enlace es nuestro gerente deportivo, ¿no? El ingeniero Evaristo Coronado es el enlace directo entre la primera división y divisiones menores, la participación de Enrique Rivers como jefe de divisiones menores trabajando con el cuerpo técnico de la primera división. Se tienen reuniones constantes, ellos observan lo que estamos haciendo en nuestros entrenamientos, hay informes, todos nuestros partidos se graban en video, hay recomendaciones de jugadores, hay seguimiento a estos jugadores, hay solicitudes expresas del cuerpo técnico de la primera división en el sentido de que necesita que aceleremos algunos puestos. Si el técnico del primer equipo necesita un lateral derecho, entonces que haya una comunión y que ese lateral derecho suba sin ningún problema y no va a extrañar nada, absolutamente nada, porque el técnico le pide una acción, él la va a poder desarrollar porque nosotros se la hemos ya enseñado e inculcado. Entonces sí, tiene que haber como una comunión que yo creo que está existiendo entre la liga menor y el primer equipo. Uno trata siempre por beneficio del club, de ser lo más certero posible, aunque en esto del fútbol ya hemos visto casos de casos, ¿verdad? A veces uno dice, no, creemos que este es el que tiene más proyección y de repente 2 o 3 años después uno dice, mira, el que soltamos fue el que llegó. No hay un 100% de certeza a la hora de uno escoger el jugador que continúa, digámoslo así, pero es parte de la forma en que se maneja eso. Hay muchachos que emocionalmente desarrollan ya o maduran ya a edades más tardías y tal vez cuando uno los ocupaba no estaban listos, y es parte de esta incertidumbre que a veces genera esa toma de decisión, ¿verdad? Pero ya conocemos el negocio y cada vez vamos siendo más certeros a la hora de hacer esa selección. Y bueno, eso en el Saprissa es muy fluido, muy cordial y muy abierto, ¿no? Constantemente estamos trabajando, nuestro equipo de alto rendimiento trabaja casi que todas las semanas como sparring con el primer equipo. En estas series de muerte súbita ya semifinales, finales, el cuerpo técnico de la primera ha estado viendo nuestros jugadores y entonces pues hay una claridad completa desde la categoría U10 de cuál es nuestra línea de sucesión, de cuáles son nuestros jugadores que van con la mayor proyección, y el cuerpo técnico de la primera división así lo tiene claro. Pero hay una parte que es la mental y esa parte su formación termina con la experiencia, en la experiencia de minutos, de metros recorridos en las canchas de primera división. Nosotros hemos comentado experiencias de equipos de que sí, al igual que nosotros, han tenido una muy buena formación, muy buenas generaciones de jugadores como las tenemos nosotros en este momento para el primer equipo, pero nosotros somos Saprissa, tenemos que tener mucho cuidado cuando mandamos a nuestros jugadores. ¿Por qué? Porque la afición de sapricista es ganadora por excelencia y entonces no perdona a jugador de edad y no perdona a jugador de menos edad. O sea, ellos no ven si usted es un viejo deportivamente hablando o un joven o un novato deportivamente hablando. Lo que ven es un futbolista y al cual se le va a exigir. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese paso de nuestros jugadores a la primera división, de no que suceda como ya nos ha sucedido, y en mi época de jugador se dio jugadores de gran talento, de una carrera muy promisoria,
que se le aceleraba su proceso en primera división en nuestro equipo, con una afición tan exigente, con una prensa tan exigente hacia nuestro equipo, hacia nuestros logros, que terminaban en nada, terminaban retirándose del fútbol o terminaron en equipos de media tabla hacia abajo, y eso nosotros no lo queremos. Tenemos que cuidarlos porque sabemos la formación que han tenido, sabemos lo que ellos pueden dar, pero es un proceso, no se puede mandar así a la cancha, como dicen normalmente, de guerrazo, sino y tirarlo a la boca del monstruo de 1000 cabezas, que no va a tener ninguna misericordia, porque no va a ver si es joven o es viejo, si está haciendo sus primeras armas, sus primeros minutos en primera división. No, la afición de Saprissa quiere triunfos, quiere ganar partidos y quiere ganar campeonatos, y nosotros eso lo entendemos. Así es que tenemos que cuidar a nuestros jugadores de no, en lugar de quererles hacer un bien, más bien de alguna manera dañarlos. Sí, yo lo que siento, lo que creo es de que Saprissa va a seguir siendo el equipo más proveedor de jugadores de nuestra primera división, como lo ha venido siendo en los últimos años. También de que el trabajo que estamos realizando nos va a permitir siempre tener jugadores para exportar. Es uno de los objetivos primordiales de nuestras divisiones menores, y tener básicamente un 80, un 90% de nuestros jugadores de la primera división que hayan salido de nuestras divisiones menores, que las contrataciones sean las mínimas. Uno de los factores importantes por los cuales nuestra labor es siempre el no solamente desarrollar y formar jugadores para nuestro primer equipo, sino que a partir de la metodología, la estructura que tenemos montada, eso nos permite el poder formar y desarrollar jugadores para el mercado nacional y el mercado internacional. Estos jugadores pues vienen siendo formados a partir de la capacitación que les da nuestros entrenadores. Hay una experiencia vasta en cuanto a la capacidad que tienen todos y cada uno de ellos, y eso facilita muchísimo el desarrollo y la buena formación de estos jugadores.